Cordial saludo, respetada tutora y compañeros de equipo. Mucho gusto, mi nombre es Ever Alexander Mateus García. Soy estudiante de psicología noveno semestre y en este caso estoy cursando la materia de antropología psicológica, en la cual hay un punto el cual estamos realizando que es la creación de un video mediante el cual se aborden temas relacionados con los enfoques de la antropología psicológica, los cuales son enfoque histórico-cultural, enfoque emergente en América Latina más conocido como buen vivir y enfoque socioconstructivista. Para hacer relación a estos y hablar sobre estos, los vamos a identificar con nuestra vida personal, en este caso con mi vida personal, dentro del cual decimos que inicialmente vamos a hablar y a reflexionar y a divagar sobre lo que es la identidad como parte de este enfoque histórico-cultural. Entonces decimos que en mi caso mi identidad, primeramente la identidad se divide en tres: identidad personal, identidad social e identidad cultural. Entonces iniciamos o nos referimos en inicio a mi identidad personal, por lo cual diría que dentro de los dentro de las cosas que hacen parte de mi identidad personal estarían, por ejemplo, que mi nombre es Ever Alexander Mateus García, con lo cual me identifico como persona. Con esto ya se expresa de alguna forma la identidad propia. Además, soy hombre, tengo 22 años de edad, pertenezco a una familia conformada por mis padres, mi hermana mayor y mi hermano menor. Yo soy el mediero, con los cuales con ellos compartí mi niñez, mi adolescencia, de una forma armoniosa, amorosa, cariñosa, comprensiva, responsable, teniendo en cuenta que esta familia es una familia tradicional en la cual el padre cumple las funciones de sostenibilidad, de ingresos, etcétera, y la madre cumple funciones del hogar, como estar pendiente de la alimentación de los integrantes, en este caso de nosotros, de sus hijos, y así, etcétera, cosas relacionadas con funciones del hogar. Eh, bueno, otros aspectos que se identifican como parte de mi identidad personal serían que estudio en la UNAD, eso hace referencia a aspectos de mi identidad personal, que soy católico, que asisto a la iglesia, trato de aportar y de ser partícipe de todas las actividades que allí se realicen. Además, en mi municipio de origen asisto a eventos como por ejemplo las ferias y fiestas, los eventos de fin de año, etcétera. Entonces hasta aquí serían los aspectos que hacen parte de mi identidad personal relacionada con el enfoque histórico-cultural. Ahora por otro lado, bueno, lo anterior refiriéndonos a la identidad personal. Ahora haciendo énfasis en la identidad social, decimos que según Code y Lewin 2002, la identidad social designa la posición de los individuos en la estructura social. Esta identidad social a la vez se divide en cuatro categorías:
las cuales son categorización, identificación, comparación, distinción psicosocial. Estas son las 4 características que conforman la identidad social de una persona como tal. Entonces, en mi caso, me describiría en primer lugar, en cuanto a la categorización, diría que soy natal del departamento de Santander, lo cual ya lo identifica dentro de Colombia. Entonces ya me refiero a un determinado lugar como lo es este departamento. Además soy católico, pertenezco a una cultura que conserva que, tradiciones que fueron adquiridas en la colonización. De ahí se desglosan además en el desarrollo a lo largo de la evolución de la cultura como tal. Se han venido adquiriendo otras tradiciones que caracterizan a esta región a la cual pertenezco, como lo es sur de Santander, específicamente Guavatá, Santander. Por otro lado, en cuanto a la identificación, como el segundo ítem que conforma la identidad social, eh, digo que me identifico, la identificación mía sería que actualmente soy trabajador asociado a una empresa ubicada en la ciudad de Bogotá, también que pertenezco a la UNAD como estudiante de psicología, noveno semestre, en el CEAT José Acevedo y Gómez. Todo esto me identifica como tal, como persona social. En cuanto a la comparación, diría que puede ser que mi empresa es una de las más destacadas y reconocidas a nivel nacional en su categoría. En cuanto a la universidad, que es particular y diferente a la mayoría, ya que su educación es virtual y a distancia, eh, donde el estudiante es autónomo de su aprendizaje, por lo cual esto hace que sea un poco particular, diferente a las tradicionales, a las que conocemos, que son de educación presencial y que llevan un sistema y una metodología de estudios un poco diferente. Eso en este caso en cuanto a la comparación. Eh, Ahora, en cuanto a la identificación, perdón, no, sí, en cuanto a la comparación. Ahora, en cuanto a la distinción social, diría que el departamento de Santander al cual pertenezco, de cual me vine para Bogotá hace 4 años aproximadamente, se caracteriza de los demás departamentos por su economía, por su cultura, por su amabilidad, por su entusiasmo, por su berraquera, como bien decimos allá, y en sí por muchas cosas características y propias de la población y de la cultura como tal, que hacen que sea un departamento diferente y se caracterice de los demás de la región. Bueno, y eso en referencia a la identidad social. Por último, dentro de la identidad vamos a hablar en breve de lo que es la identidad cultural, que según González 2005, la identidad cultural consiste en los procesos de civilización, creencias, idearios, identidad, proyectos de vida, etcétera, etcétera, que como que moldean la personalidad y la subjetividad de una persona y de un individuo, lo cual hace que cada persona sea diferente, además que cada cultura sea diferente y tenga sus propias características comunes. Entonces, en mi caso diría que de una forma cultural sería alguien que conserva las tradiciones de mi región, como lo es la comida santanderiana, como los sancochos, la carne oreada, la hormiga culona, son
comillas, características de Santander que en otro lugar pues no se van a encontrar. La religión, las creencias mitológicas, que son también características de cada región, y pues en este caso nosotros compartimos las personas de allí unos mitos, una mitología única, creada allí. Entonces, así sucesivamente, esto sería lo que nos caracteriza dentro de la identidad cultural. Eh, bueno, todo esto, lo de identidad, esto, haciendo un breve repaso sobre los enfoques de la antropología psicológica y sobre las temáticas de la unidad para llegar al tema fundamental. Bueno, continuando con la identificación de todos estos aspectos, otro punto serían los pueblos originarios que hacen parte de, de, de estos tres enfoques que conforman la identidad y la realidad la realidad que todos formamos. Entonces, en cuanto a los pueblos originarios, referentes al departamento de Santander, como ya sabemos, existen nuestros pueblos indígenas ancestrales fueron los motilones, los guanes, los arahuacos y los chipchas. Además, luego de la colonización, pues la gran mayoría de la población fue conformada por antecesores españoles, por lo cual toda esta región, la gran mayoría son descendientes de españoles. No hay, existe escasa presencia de pueblos indígenas actualmente pero esto es en el norte de Santander, no en el sur. Existen pueblos aún de la cultura motilona. Bueno, bueno, y así sucesivamente, esto referente a cada uno de estos aspectos. Ahora, reflexionando en cuanto a qué influencia ha tenido la cultura en mi contexto familiar, en mi educación y en sí en cada etapa de mi vida, diría que entonces miramos acá, familiar, territorial, que cada uno de estas identificaciones, cada uno, continuando con esta reflexión y ahora sí hablando más, haciendo más énfasis y más enfoque en, en, lo, en los aspectos y reflexionando sobre en cómo la cultura ha influenciado en cada una de mis fases y etapas de la vida. En este caso, en cuanto ha influenciado en mi educación, en cuanto ha influenciado en mi contexto familiar, en mi infancia, pues diría que la cultura ha influenciado en que yo sea una persona emprendedora, ya que pues como soy natal del campo, en mi infancia y como es tradición allí, los hijos deben ayudar a sus padres en actividades del hogar, en este caso en el mantenimiento de los cultivos, en el cuidado de la ganadería. Entonces estas son actividades que se le asignan a los hijos desde muy jóvenes, desde muy temprana edad, por ejemplo, desde los 8 años, 9 años. No son actividades, mmm, digamos, que, que, el, que uno no sea capaz de hacer, sino que son actividades sencillas, como por ejemplo llevarle comida
a los animales, etcétera. Entonces todas estas actividades hacen que yo sea una persona que me caracterice por ser trabajadora, por ser responsable, por ver la vida desde este punto. Mm, Ahora, por otro lado, diría que la ubicación geográfica también ha influenciado en mi forma de ser, ya que dentro de algunas cosas relevantes, diría que un ejemplo sería eh, las condiciones en las que a mí me tocó estudiar, ya que estudié también en un colegio rural que está ubicado a 2 horas de distancia de mi casa. 2 horas nosotros o yo personalmente me gastaba para llegar al colegio. Entonces son, fueron bastantes años los que me tocó durante toda mi formación primaria y secundaria que me tocó eh, hacer estos recorridos para llegar al lugar de estudio. Entonces, pues esto hace que la persona, que nosotros, los, los integrantes de estas comunidades, eh, valoremos, valoremos el estudio, valoremos el esfuerzo, valoremos todo está de una forma diferente, de una forma en la cual reconozcamos el, el gran valor y el gran esfuerzo que hay que hacer para ello, por lo cual hoy en día eso hace que uno asuma cada uno de las cosas que le presente la vida de una forma más aguerrida, de una forma con más determinación. Eso por ese lado. Entonces, también en cuanto a la ubicación geográfica, sería que este lugar hace parte de la cordillera central, entonces de Colombia, entonces hay mucha montaña, las casas son muy distantes, lo cual hace que pues comparativamente, relativamente no seamos, seamos una región en la cual difícilmente o escasamente existe relación social, compartimiento social. Más que todo se trabaja de forma individual, se realizan actividades individuales, familiares, más no interfamiliares, ya que pues por la ubicación geográfica no lo permite, como si se puede hacer por ejemplo en las regiones donde exista más población o donde las condiciones donde las condiciones del territorio lo permitan, como por ejemplo en este caso acá, por ejemplo Bogotá, donde se vive más relaciones sociales, pues por la condición y, y la forma en que las personas viven en urbanización. Bueno, en cuanto a la influencia que la identidad social cultural ha tenido en mi vida profesional, pues yo diría que, bueno, hasta este punto se ha venido hablando de los contenidos, de los enfoques como tal, y a la vez relacionarlos con mi historia de vida, con mi identidad personal, social y cultural. De tal forma que pues hasta ahí ya iría todo explicado. Eh, otros puntos en los cuales se deben abordar en este video serían las acciones y anhelos culturales, personales y familiares para su municipio y región. Pues en mi caso, pues dentro de mi personalidad, dentro de mi identidad, existe mucho regionalismo, mucho mejor por mi municipio, por mi vereda, por mi departamento, por lo cual
Los anhelos siempre son los anhelos míos y de la mayoría de las personas que procedemos de allá y que emigramos a otros lugares a desarrollarnos, a crecer profesionalmente, sería después de cumplir nuestros objetivos, de estar realizados, de tener nuestros estudios, de tener nuestra experiencia y nuestra influencia sería devolverle a esta región lo que ella nos ha entregado y todas las cosas buenas que hemos tenido allí, de tal forma que mi objetivo y mis anhelos culturales serían desde la formación psicológica, luego de tener un largo recorrido y una buena experiencia, unas buenas influencias, sería siendo optimistas y poner un objetivo alto, crear fundaciones, tener fundaciones allí o aunque sea ser partícipe de proyectos por parte de la alcaldía municipal, por la cual yo pueda contribuir a esta población, a su crecimiento, a su bienestar y en la forma en que se pueda potenciar todas esas culturas, toda esta región para salir adelante como es característica y como hace parte de esta población aguerrida y echada para adelante, la cual merece que sus hijos que se han formado y han sido aguerridos vuelvan allí y le devuelvan parte de lo que ella ha ofrecido por nosotros. Entonces este sería mi anhelo a en unos años más, trabajar en las comunidades, trabajar en esas comunidades, en sus problemas psicosociales, en los problemas de en todas sus necesidades, desde mi formación como psicólogo, como futuro psicólogo con énfasis en psicología, en formación social comunitaria y en los demás estudios que realice más adelante. Bueno, ahora por otro lado, en cuanto a los acontecimientos que han influido en mi aspiración a ser un profesional de la psicología, sería, yo creo que mi formación, mi infancia y todas las influencias que tuve, yo creo que fueron determinantes para que yo eligiera este camino. Es decir, por ejemplo, allá se ve la vida de una forma distinta. Allá se analiza, se reflexiona más, ya que no se está inmerso en el bullicio y en el, ¿cómo se dice? Allá no se está inmerso en el bullicio y en el estrés que se vive en las grandes ciudades, como por ejemplo Bogotá. Allí se comparte más con la naturaleza, se está más tiempo solo, se reflexiona más, se interiorizan más las cosas, por lo cual se ve el mundo de una forma diferente. En mi caso eso fue lo que hizo que yo reflexionara sobre la sociedad, sobre para dónde iba, por qué hacían las cosas que se hacen, por qué se maltrataba la naturaleza, por qué no se hacía nada, por qué las políticas no respaldaban de forma, por qué no respaldaban el campo, la naturaleza y todas estas cosas. Entonces todo eso hizo que yo me enfocara en la psicología
para estudiar la conducta del ser humano y saber qué es lo que hace que tome determinada función y qué es lo que hace que la sociedad vaya para donde va desde la forma psicológica. Entonces, eso sería lo que influenció en mí la elección de esta carrera por no, y no la elección de otras, como por ejemplo administración de empresas, las cuales están más enfocadas en el desarrollo y en el industrialismo, cosas así que pues que desde allá se analizan como un poco incoherentes con el futuro de la humanidad, pues ya que afectan evidentemente la naturaleza. Eh, en cuanto al proyecto del buen vivir, en mi municipio se, se ve mucha relación con ello, ya que ya las personas no están tan enfocadas en el desarrollo, en la prosperidad, sino en la conservación de las tradiciones, la cultura, el compartimiento, el respeto. Y acá en la ciudad de Bogotá existe el contraste, ya que acá se está más enfocado en el desarrollo, en, en la superación personal, sin tener en cuenta todas estas pautas de la sociedad, eh, como son la solidaridad,